Quispe Rivera José Manuel y quien les habla Ramírez Flores José Miguel. Somos estudiantes de la Universidad Federico Villarreal. Escuela Profesional de Química, el curso es Química Industrial y está a cargo de la docente doctora Luz Genara Castañeda Pérez. El tema de investigación es sobre el hidrógeno como un combustible para el futuro. Primera referencia sobre el hidrógeno. En la historia de la química, la primera referencia al hidrógeno como tal aparece con la identificación de dos gases diferentes formando parte del agua. Primero por el inglés Henry Cavendish en el año de 1766, le da el nombre de aire inflamable. Más tarde, Anthony Lavoisier le da el nombre por el que lo conocemos, que es el hidrógeno o generador de agua. Antes de finalizar el siglo XVIII, el hidrógeno encontró su primera aplicación práctica, como ocurre frecuentemente por el ejército francés, para globos de reconocimiento. Más un siglo después, Alemania lo empleó a sus dirigibles para cruzar el océano Atlántico. Ahora, el auge del carbono en el siglo XIX y del petróleo en el siglo XX eliminaron toda posibilidad del uso masivo del hidrógeno. Solamente la industria química, primero con la producción de fertilizantes derivados del amoníaco y después con la necesidad de hidrógeno para eliminar el azufre y otros componentes de las gasolinas, mantuvieron en el mundo una producción sustancial del hidrógeno. Ahora, más adelante, ya en la segunda mitad del siglo XX, la preocupación por el ambiente y los posibles efectos sobre el clima, el comienzo del era espacial y la inquietud sobre el agotamiento de los combustibles fósiles ha traído de nuevo un gran impulso, sobre todo para las industrias automovilistas, por el empleo a gran escala del hidrógeno. Entonces, teniendo esta información con respecto al hidrógeno, ahora como químicos debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las ventajas del hidrógeno como combustible? En la primera de ellas es que almacena energía en sí mismo. La segunda es que nos ayuda en nuestro camino a la descarbonización, porque se trata de un combustible limpio de principio a fin. En la tercera, se puede tener un impacto, ¿no?, maravilloso en industrias difíciles de descarbonizar, como por ejemplo la del transporte, ¿no? Y entonces en el último ítem tenemos que su combustión produce solo agua, lo que significa que no emite gases de efecto invernadero, como ocurre con los combustibles fósiles e incluso con la biomasa. En la siguiente diapositiva, ahora tendremos algunas limitaciones con respecto al hidrógeno. La primera es que las energías renovables no las tenemos disponibles todo el tiempo. Solo las tenemos cuando haya luz solar o cuando haya viento. Así que por lo tanto lo necesitamos almacenarlas, ¿no? La otra limitación es que hay industrias como la del aire, como la del acero, ¿no? La industria química, donde el uso de la electricidad no es posible. Así que estas limitaciones se pueden resolver mediante el uso del hidrógeno. El hidrógeno es normalmente un gas. Es el elemento más abundante en el universo y es el combustible de las estrellas, por lo que la energía que ésta nos envía es la base de todos los procesos físico-químicos. En la Tierra el hidrógeno está combinado en su mayor parte formando agua. No hay hidrógeno libre y la corteza terrestre está formado principalmente por oxígeno, silicio, aluminio y otros elementos menores. Debe destacarse propiedades siendo los primeros respecto al bajo punto de ebullición, que es menos 252.7 grados centígrados, la proximidad de la temperatura crítica, que es menos 239.8 grados centígrados, las bajas densidades tanto del gas y del líquido, su solubilidad en partes por millón, y la tercera sería el contenido de deuterio, que puede ser una de las bases de la energía nuclear de fusión, lo que en esta presentación no se tratará. Ahora, hay que mencionar sobre las materias primas para la obtención del hidrógeno. Primeramente tenemos el mar, ¿no? Ya que el hidrógeno está en un 11,19% en peso. También están los organismos vivos, animales y vegetales que contienen hidrógeno. Y como se observa en la diapositiva, algunas aplicaciones de energías renovables, como se observa en la figura 1, los parques solares, figura 2, energía eólica, figura 3, biomasa. En el otro vemos ahí la batería de almacenamiento y la geotermia. Así que también
Hay algunos productos de origen animal como el biogás, que lo contienen los combustibles fósiles, gas natural, petróleo y carbón. De esta forma, en última instancia, estaríamos utilizando las energías renovables para alimentar una pila de hidrógeno de la que les vamos a hablar a continuación. Como hemos dicho, la pila de hidrógeno tenemos la entrada de gases, el compartimento anódico, el electrolito, el compartimento catódico y la salida del producto que en nuestro caso es el agua. De esta forma, la molécula de hidrógeno entra en la pila por el compartimento anódico y al entrar en contacto con el catalizador se produce la oxidación generando los protones y electrones como se observa ahí. Entonces, los electrones viajan por el circuito externo, mientras que los protones generados se dirigen hacia el compartimento catódico, donde el oxígeno, al llegar al catalizador, se reducen formando dos átomos de oxígeno cargado muy negativamente, que se recombinan con los protones, generando nuestro producto, ¿no? Que es el agua. Ya obtenido el producto del agua, se puede reutilizar y almacenarla. De lo mencionado, pudimos concluir que tenemos muy claro que las energías renovables van a jugar un papel fundamental en el futuro. Nos van a permitir no solo proteger el medio ambiente, sino que además vamos a conseguir energía mucha más barata que usando ya el conocido combustibles fósiles. Para producir hidrógeno hay que utilizar una fuente de energía primaria u otra forma de energía derivada como la electricidad. Y cerrando las conclusiones, tenemos que actualmente a gran escala se emplea el gas natural, el petróleo y el carbón vía gasificación, y en escala menor la electrólisis. Cualquier consulta, duda, déjanos aquí dejamos aquí nuestros correos electrónicos y bueno, muchas gracias por su atención, suscríbase y darle like.